Hablemos hoy de la Eucaristía como sacrificio redentor. La Eucaristía no solamente es una celebración, que ciertamente lo es, pero también no la podemos desnudar del aspecto del memorial del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es en la Eucaristía donde se actualiza el único y eterno sacrificio redentor, haciendo presente en el altar eucarístico ese mismo acto redentor de la cruz y de la resurrección en cada momento que se celebra el santo sacrificio de la misa. De tal manera que este misterio, la Eucaristía, es el centro de la vida cristiana y la fuente de nuestra salvación. Pero, ¿de dónde sacamos todo el tema eucarístico? Primero, hablemos brevemente de algún fundamento bíblico de la Eucaristía en cuanto a sacrificio. Podemos ir al Antiguo Testamento, donde la Eucaristía está prefigurada de manera profética. Y entonces Dios ha preparado a su pueblo de varias maneras para que sea capaz de percibir la realidad sacramental de la Eucaristía. Y nos ha ido dejando varios ejemplos de sacrificio. Podemos ir al libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 4, para ver el sacrificio de Abraham, que lleva y ofrece a Dios a su hijo Isaac en un acto de obediencia última, grande, magnánima. Es Abraham el que ofrece a Dios a su hijo Isaac. Pero Dios provee un cordero para el sacrificio, porque Dios, que es misericordia infinita, consciente de que la magnanimidad de Abraham lo hace capaz de entregarle hasta lo más preciado para él, el hijo de la promesa, para culminar el ofrecimiento sacrificial, le detiene la mano y es el mismo Dios quien en su infinita misericordia proveerá el cordero de la inmolación, prefigurando así a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues no será una víctima ofrecida por hombre quien dé la salvación a la humanidad, será una víctima que Dios mismo ofrece para la salvación de la humanidad. El Cordero sin mancha, puro, eterno, inmaculado y santo, aquel que es el pan de la vida y la fuente de nuestra salvación. Pero también podemos ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículos del 1 al 8, el Cordero de la Pascua. En aquella noche santa en la que Dios, después de haber azotado a Egipto con mano poderosa y brazo extendido, a Faraón y a sus ministros para demostrar su omnipotencia, ante el corazón obstinado del Faraón, que impide la salida del pueblo de Israel de la tierra de la esclavitud hacia la tierra de la libertad, Dios, en esa noche en que iba a pasar el ángel exterminador, manda a su pueblo a sacrificar un cordero, y que con su sangre se ungiera, se pintara los dinteles de la puerta para significar la libertad de la muerte, de tal manera que la sangre de aquel cordero librara de la muerte que traía el ángel exterminador. Y así se prefigura que la sangre de Cristo nos libera, ya no de la muerte traída por un ángel para llevar a la libertad, sino nos libera de la muerte verdadera que es causada por Satanás y cuando nos lleva al pecado, y el pecado nos aleja de Dios, y en alejándonos de Dios conocemos la muerte verdadera, que es la vida sin Él, sin Dios. Porque la muerte, recuerden ustedes, hermanos míos, no es el cese de la vida temporal. Para nosotros cristianos, el cese de la vida temporal es el paso necesario para la eternidad. Muerte para cristiano es ofender a Dios, ofender su misericordia, negarse a su amor, pecar contra Él. Y así de esta manera nosotros los seres humanos tenemos que ser salvados por nuestro Señor a través de la sangre derramada como la del Cordero de la Pascua. Luego tenemos los sacrificios en el templo de Jerusalén, Levítico 16. Los sacerdotes ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados, y así encontramos el cumplimiento perfecto
de aquellos sacrificios ofrecidos en el Yom Kippur para la purificación de los pecados de Israel, lo vemos hecho, plenitud y cumplimiento en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con el cual son quitados todos los pecados del mundo. Y así el Antiguo Testamento nos ofrece diversos ejemplos por los cuales se prefigura, se anuncia proféticamente que Cristo es el Cordero que quita el pecado, es aquel que derramará su sangre por nuestra libertad, y esa libertad se hará sacramento en la celebración de la Eucaristía. En el Nuevo Testamento vemos que en Mateo 26, 26, 28 y en Lucas 22, 19, 20, la narración de la última cena. Jesús, la noche del jueves, en la víspera de su pasión, se reúne con los discípulos en la última cena, toma pan, lo parte y dice: esto es mi cuerpo. Lo toma el cáliz, pronuncia la plegaria, lo da y dice: esta es mi sangre, adelantando de manera sacramental el cuerpo inmolado y la sangre derramada en la cruz el día Viernes Santo, de tal manera que el sacrificio de Cristo empieza a realizarse no solamente en el día Viernes Santo, sino que se adelanta en la noche santa del jueves, en la última cena, en el momento de la entrega del sacerdocio, del mandato del amor, del lavatorio de los pies, de la institución de la Eucaristía. Esto nos lo dirá luego Cristo en el Evangelio de Juan, en el gran discurso del pan de vida, en el capítulo 6, donde Jesús declara: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo doy mi pan para la vida del mundo. No se trata, por lo tanto, de un mero símbolo, sino que se trata de la participación real en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque entonces la Eucaristía es toda la densidad sacramental del cuerpo, de la sangre, del alma, de la divinidad inmolada y entregada. Es el memorial de la pasión salvadora de nuestro Señor, de su pasión, muerte, sepultura, resurrección. La Eucaristía es nuestra Pascua inmolada. Y así, en cada misa actualizamos el sacrificio de Cristo. ¿Es la misa una repetición? No. No es la repetición del sacrificio, es la actualización sacramental del único y verdadero sacrificio de Cristo en el Calvario. Leamos el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Es una sola y misma víctima, el mismo que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que entonces se ofreció a sí mismo en la cruz. Solo el modo de ofrecerse es diferente. Veámoslo despacio. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio, no se pueden separar. No es que se vuelve a matar a Cristo, como alguien me decía una vez: Padre, en cada misa otra vez se vuelve a sacrificar al Señor. No, es el mismo sacrificio. La única manera que he encontrado de explicarlo es: en cada Eucaristía es como que nos metamos en una máquina del tiempo y vayamos al pie del Calvario y estemos ahí presentes en ese momento verdadero en el que Cristo ha dado su vida por nosotros y ha resucitado de entre los muertos. Es una sola y misma víctima, porque el pan se convierte en el cuerpo de Cristo inmolado, el vino se convierte en la sangre de Cristo derramada. Por lo tanto, el pan y el vino de la Eucaristía son la misma víctima, Cristo, que se ofrece al Padre para la salvación de la humanidad. ¿Quién lo ofrece? Los sacerdotes, a quienes les concedió la potestad de la presidencia del sacrificio de la Eucaristía. Y así los 12 se sentaron a la mesa con él en la noche del Jueves Santo. A ellos, a los 12, los instituyó como sacerdotes. A ellos, a los 12,
les entregó la Eucaristía como el don de los dones. Y son los apóstoles, ahora representados en los señores obispos, quienes delegan la potestad de la celebración eucarística en los señores presbíteros, quienes presiden para nosotros la mesa de la Eucaristía. Y así, el que se ofreció en la cruz es el que se ofrece en la Eucaristía. El ofrecimiento es el mismo, el modo es el diferente. Aquel era un modo cruento y este es un modo incruento. De tal manera que la misa nos transporta al momento de la cruz, permitiéndonos entrar en el sacrificio de la cruz de Cristo, como nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Por lo tanto, quisiera invitarte a que recuerdes que la Eucaristía es celebración y sacrificio. Sí, es la fiesta del Señor, pero también el memorial de su sacrificio. Ambas cosas tienen que ir conjugadas equilibradamente. El encuentro, la fiesta, la celebración, la alegría, la Pascua, junto con la fuerza, la seriedad, la radicalidad, la devoción, el asombro ante Cristo que se entrega por nosotros en el Calvario, y esa renovación memorial que se hace en cada Eucaristía que se celebra en el altar. Que Dios nos ayude a tener almas verdaderamente eucarísticas. Dios te bendiga.